Como parte de los sistemas de la nutrición, analizamos el sistema excretor que está integrado por subsistemas. Analizaremos los conceptos de excreción, homeostasis y el sistema urinario. La excreción es la eliminación de las sustancias que provienen del metabolismo de las células. La actividad metabólica celular genera desechos que son eliminados mediante los sistemas de la excreción. Esto colabora con la nutrición y también en el equilibrio de los componentes y fluidos corporales como la sangre. El equilibrio de los componentes de los fluidos corporales forman parte del proceso de homeostasis, que es la capacidad que tiene el cuerpo para regular sus condiciones internas o los mecanismos que mantienen más o menos constante este medio interno. Este equilibrio es dinámico, no es estático. Todo el tiempo nuestro organismo se está desequilibrando y restablece una relativa estabilidad del medio interno que va cambiando a lo largo de la vida y es lo que mantiene la vida. Dentro de los procesos de homeostasis son fundamentales los elementos o los sistemas que van a participar de la excreción en el organismo humano. Uno de los componentes excretores son los pulmones, formando parte del sistema respiratorio a través del cual se elimina el dióxido de carbono. Otro sistema excretor es la piel, con las glándulas sudoríparas, a través de las cuales se elimina agua, minerales y algunas toxinas en lo que denominamos sudor. Los riñones también forman parte de los órganos de la excreción, eliminando la orina y estos riñones forman parte del sistema urinario que analizaremos a continuación. El sistema urinario, sus funciones principales son limpiar al organismo de los desechos nitrogenados que provienen del metabolismo de los nutrientes, anabolismo y catabolismo que realizan nuestras células, y estos desechos que ya no son útiles para el organismo deben ser eliminados a la sangre y a través de esta al exterior mediante el sistema urinario. Otra función fundamental del sistema urinario es regular el balance hídrico y electrolítico y el equilibrio ácido-base de la sangre, colaborando con la homeostasis. El sistema urinario, cuyos órganos fundamentales son los riñones, tenemos dos riñones que tienen la forma de un poroto de 4 o 5 centímetros de altura, están por encima de la cintura, en la parte posterior, entre nuestro tórax y el principio del abdomen, a la altura de las últimas par de costillas, rodeados de componentes grasos que los sostienen. Los riñones tienen en su parte superior adherido a unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales, que forman parte del sistema endocrino. Unidos a estos riñones, por supuesto, se encuentran vasos sanguíneos importantes, arterias y venas renales, ya que es
íntimo la interacción entre la sangre y este sistema. Ambos riñones se comunican mediante unos conductos denominados uréteres con la vejiga urinaria. La vejiga urinaria se encarga de almacenar la orina, que luego será eliminado por un conducto denominado uretra. Esta es otra imagen de riñones, uréteres, vejiga urinaria, uretra y los vasos sanguíneos asociados. Si hacemos un corte longitudinal de un riñón, se puede apreciar por un lado la cápsula renal, que es una membrana muy delgadita externa, la corteza suprarrenal y en el interior la médula suprarrenal. La médula suprarrenal comunica con la pelvis renal, que tiene contacto con arterias y venas renales, y la primera porción de los uréteres. La unidad funcional fundamental de los riñones son las nefronas. Las nefronas son estructuras microscópicas que cada riñón cuenta con cientos de miles y son las que efectivamente realizan la función del riñón mediante los procesos de filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y excreción. ¿Cómo es una nefrona? Es una estructura microscópica que es un gran túbulo largo asociado a una arteriola aferente y eferente que en su interior se transforma en capilar. Este capilar está rodeado por una estructura de la nefrona que se llama cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Esta cápsula de Bowman se continúa con el túbulo contorneado proximal, un asa denominada asa de Henle, un túbulo contorneado distal y un túbulo colector. ¿Qué función cumple o cómo realiza su función esta nefrona? Antes quiero comentar, este es un riñón no en su posición normal, pero este sería el lugar de la corteza y este el de la médula. La nefrona o nefrón en su cápsula y glomérulo y sus túbulos contorneados proximales y distales se encuentran en la corteza renal y la médula renal está ocupada por asa de Henle y túbulo colector, que en definitiva la sangre llega acá, se filtra la orina y como desecho circula por estos túbulos que de a gotita van colectando la orina que va cayendo por los uréteres hasta la vejiga. Este es un esquema simplificado de una nefrona con su cápsula de Bowman, su túbulo contorneado proximal y distal. A la cápsula de Bowman llegan arteriolas que se transforman en capilares formando un ovillito o glomérulo. Acá va a ocurrir el proceso de filtración. ¿Qué es esto? Es el pasaje de muchos de los componentes de la sangre a esta cápsula, nutrientes y desechos. En el túbulo contorneado proximal se reabsorben, ocurre el proceso de reabsorción, es decir, pasan aquellos componentes útiles de la sangre, regresan al torrente sanguíneo y en el túbulo contorneado distal, sobre todo, se vuelven a secretar algunos otros componentes de la sangre que no son necesarios y van a constituir la orina que será excretada. Acá vemos una imagen un poco más real de lo que es una nefrona. Acá se encuentra el glomérulo
con el túbulo contorneado distales, asa de Henle, proximales, asa de Henle y distal, y el túbulo colector es un túbulo muy extenso, con una íntima relación con los vasos sanguíneos, rodeado de capilares sanguíneas. Esta nefrona, en realidad, dos nefronas se encuentran unidas a un túbulo colector. Dentro de la nefrona, en la cápsula, se encuentra el glomérulo, que es la arteriola que forma un ovillito, y la sangre llega hasta el lugar para ser filtrada y deshacerse de aquellas sustancias tóxicas provenientes de la actividad metabólica de las células. El primer proceso que enunciábamos es la filtración. Llega a la sangre. ¿Qué componentes de la sangre pasan al glomérulo mediante la filtración? Todos menos las células sanguíneas y las proteínas, que son moléculas muy grandes. Tampoco pasan aquellas sustancias que pueden estar adheridas a las proteínas, algunos minerales. El resto de los componentes, nutrientes, agua, desechos metabólicos como la creatinina, que viene del metabolismo de las células musculares, la urea, que viene el metabolismo de las proteínas, todo ingresa a la cápsula de Bowman. Este proceso de pasaje de muchos de los componentes de la sangre desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman se denomina filtración. Reabsorción, ¿qué se reabsorbe? Todas aquellas sustancias que son útiles al organismo. ¿Dónde ocurre la mayor parte de la reabsorción? En el túbulo contorneado proximal. ¿Qué se reabsorbe? Glucosa, aminoácidos y aquellos minerales que las células y el organismo esté necesitando retener. Inclusive agua y hasta urea, que si bien se desecha una parte de la urea, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. En el asa de Henle, en la porción descendente, se absorbe gran cantidad de agua según las necesidades de ese organismo. En el asa ascendente de Henle no hay permeabilidad al agua, sí para muchos iones, como el sodio, cloro, y en el túbulo contorneado distal ocurre la secreción. Esto es, vuelven a pasar aquellas sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo, que el organismo no necesita, o van circulando aquellos componentes que no han sido reabsorbidos porque son desechos metabólicos, que finalmente serán excretados como orina en el túbulo colector. De allí pasará uréter, vejiga, uretra. En síntesis, nefrona, ocurre en la cápsula de Bowman la filtración, se filtra la mayor parte de los componentes de la sangre, se reabsorben aquellos componentes útiles para el organismo, quedan en el túbulo aquellos componentes que son desechos, o se secretan aquellas sustancias que la célula no va a necesitar y van a ser excretados hacia los túbulos colectores y secretados como orina. Esto es la función fundamental de nuestros riñones, que todo el tiempo, las 24 horas del día, están filtrando nuestra sangre continuamente para mantener el proceso de homeostasis, las concentraciones de agua y minerales, que por supuesto están reguladas también por la actividad del sistema nervioso y del sistema endocrino.